Vamos, viejo lobo, arrancamos, Cristian. Perfecto, Con el bueno, profe. antes que nada presentarlo, obviamente es la primera vez que contamos con la presencia de un nutricionista. Obviamente que hubo un montón de preguntas, Rodrigo y yo como responsables del área de las materias fisiológicas y biológicas, muchas veces, a ver, eh, tener el respaldo de esta profesión hermosa que es la nutrición, tener el respaldo de un amigo como es Mariano, estar permanentemente en comunicación como profe, como cuerpo técnico con el nutricionista para ver las evoluciones de cada deportista, de cada jugador en las distintas edades. Acuérdense que hoy vamos a hablar con Mariano, a ver, en lo que tiene que ver con la nutrición deportiva de todas las edades y todos los problemas que Mariano ha encontrado a lo largo de su carrera con las distintas, a ver, con las distintas, los distintos grupos etarios que ha abordado. Y bueno, es una noche en donde quisiera que lo llenen de preguntas. No vamos a presentar ninguna filmina porque obviamente presentar números nos parecía la verdad que no valía la pena. Pero sí, vamos a hacer un montón de preguntas. Yo voy a ir llevando la charla y obviamente vamos a tener ahí los micrófonos para llenarlo de preguntas. Bueno, buenas noches Mariano, una alegría enorme que estés con nosotros. Y bueno, acá tenés algunos conocidos, está ese, no sé, ahí está el señor Cacase, si lo querés saludar, pero bueno, te damos la bienvenida y la entrada formal a la charla de la escuela. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Cristian, Gato. Estoy acá para responder dentro de mis posibilidades las preguntas que surjan y, y bueno, por ahí darle mi visión eh, de las cosas que desde mi humilde parecer pueden ser importantes dentro del área. Sí, así que muchas gracias por la invitación. No, sin Espero ninguna que sea duda, útil. Mariano, el gusto es para nosotros. Yo tengo la suerte de conversar mucho con los coordinadores de inferiores de la NU que están en el curso, ¿no? Como es Luquitas Velázquez. Pagano, Masi Velázquez, y todos estos muchachos, y bueno, y las cosas el buen concepto que tiene el presidente, o que es ruso, comentarios sobre tu persona, así que has marcado algo importante en lo que significa la alimentación y el cuidado de todos los chicos, así que sí, para nosotros es un orgullo, así que muchas gracias que estés acá. Bueno, muchas gracias. Yo ahí en el club me encargo principalmente de lo que es el plantel profesional y de reserva. Y después el club cuenta con el fútbol infantil, con dos colegas que hacen un trabajo muy bueno. La verdad que el club en ese sentido eh, tiene, trabaja muy bien. Está bueno lo que se hace. Obviamente siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay una vuelta de tuerca más para dar, pero en líneas generales el trabajo que se hace es muy bueno. Mariano, bueno, En sí, inferiores trabajan Mariana y Janina, que son las dos perfecto. encargadas más del fútbol infantil. Mariano, vamos a empezar con, a ver, con este hilo de preguntas y la primera pregunta es, ¿cuál es el rol del nutricionista? Vamos a empezar con un equipo de primera, ¿no? ¿Qué rol tiene? ¿De qué se ocupa? Y de qué, a ver, cómo va llevando los controles, ¿eh? De cuánto en cuánto, cómo lo haces, ¿sí? A ver, en resumidas palabras, me parece que es la mejor forma de empezar y después nos vamos metiendo en los distintos temas con el fútbol infantil, con el fútbol juvenil y con el desarrollo nutricional de cada grupo etario. Así que si Eh, querés arrancar, bueno, dentro obviamente que el rol del nutricionista depende mucho también del club y la logística propia de cada club. O sea, obviamente en algunos lugares hay mucho espacio para trabajar, en otros por ahí las funciones son más acotadas. En líneas generales, mi función ahí es, desde mi perspectiva, es brindar herramientas de información para, para que en un área donde hay muchos datos dando vuelta en redes sociales, en general hay mucho ruido dando vuelta por todos lados, desde mi humilde visión, dar la mejor recomendación posible para cada individuo. O sea,
Y en eso, para poder hacer eso, lo que tengo es los datos de ingesta que tiene el individuo, los controles de evaluación que vaya haciendo antropométricos de cada jugador, y la tarea es principalmente educativa, es conocer los hábitos de los jugadores y dentro de los hábitos de cada jugador interpretar cuáles pueden llegar a ser nocivos para su rendimiento y en esa situación tratar de ofrecer alguna alternativa superadora. Eso es de lo que sería más el trabajo puntual. O sea, para eso yo tengo que interrogar, estar ahí disponible para cuando la duda surja y obviamente evaluar. Y después, dentro de las tareas que también tenemos programadas, obviamente se planifican todas las comidas de concentración, la suplementación para algún jugador si es que la necesita. Y después dentro de los viajes y de las concentraciones, más allá de la planificación, lo que se hace es tratar de que lo que uno pide a los hoteles se cumpla, básicamente. O sea, hay una tarea que es más de dietoterapia, más técnica, más profesional, y hay otra área que es más de control de todo lo que es la logística de comidas y de ingestas y de colaciones del club. O sea, básicamente. Perfecto. Mariano, tocaste un tema muy importante y vamos a entrar ya de lleno, que es la suplementación. Estamos, a ver, los profes, los chicos vienen, ¿puedo tomar esto? ¿Qué puedo tomar? Obviamente que como profe, la recomendación de acudir a un licenciado, a un nutricionista, es lo primero que debemos hacer. Ninguno de los que estamos acá tiene la posibilidad de prescribir una suplementación. Y bueno, quisiera que nos cuentes un poco, Mariano, qué tipo de suplementación vos le das al jugador, cómo seleccionás la suplementación. Dijiste algo importante, sí necesita la suplementación, ¿sí? Así que bueno, que nos cuentes un poquito a ver cómo abordás ese tema con los deportistas. El tema de la suplementación suele ser un tema que genera mucho interés y de mi perspectiva, la suplementación es justamente suplementar lo que me está faltando y muchísimas veces la suplementación no es necesaria. De eso también depende la logística del club y de las posibilidades económicas del grupo con el que estemos trabajando. Pero básicamente las consultas más comunes es qué puedo tomar para recuperarme más rápido. Y la verdad que la recuperación después de un esfuerzo depende de la carga que hagas, cómo lo regeneres, o si volvés a cargar otra vez antes de que te recuperes, si descansas bien, si te alimentas bien. Y yo creo que la suplementación en eso cumple un rol mucho menor que esas tres posibles causas, que el descanso, cómo regenerás o cómo te recuperas esa carga según cómo estés entrenado y cómo te alimentes en general. Para mí la suplementación termina siendo como un plus, como un agregado, la cual, acabo de tirar el mate, en la cual nosotros tenemos que discernir bien qué le vamos a dar y para qué. La idea de suplementar a todo el mundo porque sí no genera ningún tipo de efecto beneficioso en sí. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de suplementar es que las agencias internacionales antidopaje marcan que la suplementación, cualquier suplementación es un riesgo de doping positivo. ¿Por qué? Entonces, porque dentro de la formación del suplemento puede haber algún compuesto que no esté declarado o que esté en el producto por error y que nos genere un doping positivo. Por lo tanto, la idea de suplementar por suplementar no solamente que no tiene bases fisiológicas, sino que es correr un riesgo innecesario. Desde mi perspectiva, lo ideal siempre es vehiculizar todos los requerimientos nutricionales con alimentos y es importante reconocer que los suplementos tienen tres categorías, o sea, suplementos que están destinados a reforzar nutrientes que por alguna razón yo no puedo llegar a consumir, suplementos que no tienen nada que ver con la nutrición del individuo, sino que si vos los consumiste pueden llegar a mejorar el rendimiento, y suplementos médicos que se dan en base a un déficit, como puede ser un suplemento de hierro. Todo lo que son suplementos que son hidratos, proteínas,
hasta ahora se venden cápsulas de ácidos grasos esenciales. En líneas generales, si la persona cuenta con una buena alimentación y no tiene ninguna demanda estructural muy grande, se pueden suplir con la alimentación. Quizás habría que ver de si el individuo necesita o no necesita algún mejorador del rendimiento. En líneas generales, como para hacerte una resolución por ahí más, no irme tanto por las ramas, los suplementos que más se pueden utilizar en el fútbol son los concentrados proteicos, son las bebidas deportivas, son los geles deportivos, es la creatina, y por ahí en adolescentes y en niños se puede usar algún ganador de peso. Pero más que eso, en líneas generales, yo no he consumido. Por ejemplo, sé que uno de los suplementos que tiene efecto beneficioso sobre el rendimiento, o que podría tener efecto beneficioso sobre el rendimiento, es la cafeína. Pero acá en el producto no tenemos suplementos de cafeína que nosotros los podamos, que tengan la cantidad de cafeína necesaria como para que tenga algún efecto beneficioso. Entonces, para suplementar con cafeína, yo se lo tengo que mandar a hacer a alguna farmacia magistral. Y con eso corro el riesgo de que si la farmacia magistral no cumple los procedimientos necesarios, por ahí en las pastillas de cafeína me aparezca un diurético, le hacen un antidopaje a un jugador y me salta un doping positivo. Entonces, en ese caso, el costo-beneficio no me termina cerrando. Por eso, en la utilización de suplementos hay que ser cuidadoso con la marca y con Perfecto. los productos. Mariano, dijiste, bueno, primero, obviamente, que el proceso de recuperación, nosotros acá a los chicos le dijimos la frase, vieja frase, los procesos de recuperación no se cortan, porque son la primera función anabólica de la carga de esfuerzo que hace un deportista. La parte anabólica es la parte, obviamente, que produce esa recuperación y esa readaptación adaptativa que tiene cada deportista. Bien, decinos la diferencia que hay entre la creatina y los suplementos proteicos. ¿Sí? ¿En qué se usa una? ¿En qué se usa, ¿sí? Toda la sustancia, todo lo que es ¿cómo es? La recomposición proteica y qué suplementos tienen esa característica? La suplementación proteica vos la utilizás en caso de que encuentres en este caso un jugador de fútbol, que vos creas que no está consumiendo la cantidad de proteínas necesarias. ¿Por qué es tan importante la recuperación y la carga proteica en un juego como el fútbol? Yo creo que, Te yo creo escucho. que hay una asociación entre proteína, músculo muy fuerte, Bien. pero la principal, o sea, dentro de o sea, vamos por partes. Sí, ¿se entiende lo que está Para recuperar diciendo? musculatura o para cualquier Perdón. proceso anabólico, yo necesito energía disponible. Perfecto. O sea, si yo no tengo energía que me sobre, yo no voy a generar ningún tejido nuevo. Eso es lo básico. Y esa energía en exceso, yo no la necesito comer con las proteínas necesariamente. Lo puedo hacer comiendo más de lo que estoy comiendo, por ejemplo. No necesito proteínas en sí. ¿Qué pasa? La mayor parte de la población no reconoce que para formar músculo nuevo yo necesito energía. Reconocen como constituyentes del músculo las proteínas, por eso se aumenta generalmente la ingesta proteica. Pero en un contexto donde yo quiero aumentar masa muscular, si yo agrego un suplemento proteico, pero a ese individuo no le sobra energía, por más que le dé las proteínas, no va a haber aumento de musculatura y por ahí hasta va a costar recuperarlo muscularmente. Detenete un segundo ahí, Mariano. Así les queda claro a los chicos y a las chicas. Obviamente la energía, ¿sí? Que se transforma a todos los alimentos que nosotros comemos por medio del sistema digestivo, obviamente hay enzimas que hacen que esa comida que nosotros ingerimos se transformen en todo lo que son los productos químicos que a través del regado sanguíneo del intestino se absorben como energía. ¿Entiende lo que está diciendo Mariano? Sin energía, por más que yo tenga un suplemento, no voy a poder tener, ¿sí? La posibilidad de realizar el esfuerzo. ¿Queda claro eso? Lo vimos en biología, ¿sí? En primer año. ¿Queda claro cómo se absorbe la energía en el cuerpo? Me encantaría que lo expliques vos mejor, María. Desde lo básico. ¿Cómo Comer, ese hidrato, esa pasta que como al mediodía, ¿sí? Va a llenar mis depósitos para poder realizar el esfuerzo? Que lo expliques claro, como de la forma más sencilla posible. vos comés
de lo que comes, vas degradando los alimentos en sustancias más pequeñas y en esa degradación los alimentos van liberando energía. Toda esa liberación de energía el cuerpo la forma en moléculas de ATP, que es lo que utiliza para los procesos de síntesis. Una vez que tengo esa energía, la utilizo para gasto muscular, mantenimiento de estructuras, desarrollo, y si tengo un excedente, lo voy a utilizar para generar algo nuevo. ¿Sí? El excedente es entre lo que yo como y lo que yo gasto. ¿Sí? ¿Entiendes? Si yo como lo que yo gasto, si yo como y lo que gasto es igual, me voy a mantener igual como siempre. Los Si balances yo como más de lo que gasto, me va a sobrar energía y voy a generar algo nuevo. Si no hago nada, es panza. Voy a producir adiposidad y voy a aumentar de peso. Si entreno, y no tengo un excedente muy exagerado, voy a generar un tejido nuevo. En este caso, podríamos decir que se generaría un aumento de musculatura. La tercera opción es que yo coma menos de lo que gasto. Y en ese caso, lo que voy a hacer es, voy a degradar parte de mi cuerpo para obtener esa energía que me falta. Por lo tanto, si yo quiero estar en un proceso de síntesis o en un proceso anabólico, me tiene que sobrar energía. Por eso es que yo digo que un suplemento en sí no genera nada. Porque si yo tomo el suplemento y después durante todo el día no como nada, voy a estar en desbalance energético, no voy a tener esa energía excedente y el suplemento no va a servir absolutamente de nada. Por más que sea el mejor suplemento del mundo. ¿Sí? Esas tres situaciones son importantes, como el ABC. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, obviamente, perfecto, María. Obviamente la función anabólica, cuando hablamos de síntesis, es la formación de nuevo tejido, la formación, a ver, de nuevas proteínas muscular, obviamente que todo esto tiene una explicación mucho más difícil, pero queremos que lo entienda de forma fácil, ¿sí? Como explicó Mariano. Toda esa energía, ¿sí? Toda esa síntesis, formación nueva, la función anabólica es la función de reconstrucción de las funciones y de nuestro organismo, que es importantísimo para poder seguir compitiendo. Nosotros tenemos un deporte donde competimos todas las semanas y los procesos de recuperación son importantísimos. Así que esto queremos que les quede bien claro, ¿no? La función anabólica, ¿sí? Que no estamos hablando de tomar un anabólico, y ya que está, me encantaría, Mariano, que expliques lo que es un Un anabólico. segundo, Sí, porque eso es importante como para interpretar situaciones. exactamente. Si usted tiene un jugador que baja de peso constantemente, sin que esté haciendo nada específico para eso, ¿sí? Y la persona viene bajando de peso sistemáticamente, esa persona no hay dudas que está comiendo menos de lo que necesita. ¿Se entiende? Entonces, es una forma de alertarlo de que sistemáticamente está comiendo menos energía de la que necesita. Por el contrario, si un jugador va aumentando de peso sistemáticamente, lo que está pasando es al revés. Ese jugador está comiendo de más. Entonces, es una forma también de ustedes de ver por dónde viene el problema y por lo menos hacer un llamado de atención. No existe la persona que engorda porque sí, o que pierde peso porque sí. Todo tiene que ver con una cuestión energética, siempre, generalmente. ¿Sí? Perdón, Cristian. No, en uno de los trabajos tuyos, María, hablabas de los balances neutros, de los balances, sí, que nos pasaste, y es bueno lo que estás comentando, lo que es un balance energético, ¿no? Negativo, Sí, neutro, ¿sí? Así que exacto. eso espero que les haya quedado claro, como, a ver, como decimos siempre, esto es una clase, ¿sí? Obviamente que tenemos la complicidad de que, bueno, Mariano tiene la deferencia de charlar con nosotros, pero que termine siendo una clase, no más que una charla, que ustedes puedan comprender todas estas situaciones. María, ¿por qué no nos contás un poco qué es un anabólico? ¿Sí? O sea, un anabólico esteroide, un anabólico, a ver, porque así a los chicos les queda bien claro qué son esas sustancias. No suelo, no sé, la verdad que no soy especialista en cómo funcionan los anabólicos esteroides. En líneas generales son un arsenal de distintas sustancias, que pueden ser hasta algunos casos hormonas, que lo que estimulan es el anabolismo. Estimular el anabolismo es estimular la síntesis proteica en todo el cuerpo, ¿sí? La gran desventaja o el problema que tienen las sustancias anabolizantes es que rara vez funcionan solamente a nivel muscular.
Generalmente esta sustancia anabolizante funciona a nivel metabólico y en muchísimos casos ese anabolismo genera ciertas problemáticas a nivel cardiovascular. En líneas generales, las sustancias anabolizantes, ya sean sintéticas u hormonas, están prohibidas, son doping positivo y aparte son nocivas para la salud. O sea, no, están prohibidas por las dos cosas, porque generan una ventaja deportiva y porque son peligrosas para la salud. ¿Sí? Cuando dentro de los productos que son naturales, muchísimas veces hay que tener muchísimo cuidado con lo que son los productos que por ahí se compran una dietética y demás, porque se vende como un lugar natural, y en productos por ahí de dietética, hemos encontrado dentro del rotulado estimuladores de la producción de testosterona, derivados hormonales, y esos son riesgosos, ¿sí? Son peligrosos para la salud en general. Y hay otros productos que se venden en el mercado, que en este caso se venden como para bajar peso, que encima se venden así de venta libre y, o sea, no tienen mucho control. Yo creo que la gente que los consume tampoco conoce bien su funcionalidad, que tiene estimulantes de hormonas tiroides, entonces generan hipertiroidismos secundarios farmacológicos. O sea, esos hipertiroidismos hacen que nuestro metabolismo se acelere muchísimo. Entonces, ese componente, ese acelerar el metabolismo significa que el metabolismo gasta mucho más, entonces me genera esos desbalances negativos. El tema es que ese hipertiroidismo secundario trae muchas otras complicaciones a nivel físico, y que el día que yo dejo de tomar el producto no necesariamente ese hipertiroidismo se va a revertir, ¿sí? En líneas generales, a la hora de suplementarse o de conocer suplementos internacionales, que son consensos de fisiólogos, que si quieren yo después se los puedo pasar a Cristian. El tema es que todos esos están en inglés, pero que dice qué sustancias son las que se pueden utilizar, en qué circunstancias, y cuáles son las que hay que evitar o cuáles son las que no se reconocen. Y si ustedes tienen dudas sobre alguna medicación o sustancia particular, en la página de la WADA, WADA, ustedes tienen un buscador donde ponen la sustancia y les dice si está prohibido o no está prohibido. ¿Sí? Como para poder separar un poco de la suplementación, ¿sí? Cuando hablamos de suplementación, ya que estamos, hay muchos estudios sobre suplementación. Es un tema al que se destina muchísimo dinero y donde hay muchas promesas que... la mayor parte de los suplementos no funcionan o funcionan menos de lo que se dice que funcionan. Para que ustedes tengan una idea, hay suplementos categorizados dentro de una categoría que se denomina A, que son los suplementos que realmente tienen como que está demostrado que funcionan científicamente. Hay otra que se llama B, que son los suplementos que no tienen, todavía lo están en estudio, pero que no le encontraron todavía la funcionalidad. Sé que son los que están descartados, pero que no generan ningún mal. Y todo lo que son las sustancias anabolizantes están dentro del AD, que no se deben consumir porque son nocivos para la salud. Excelente, María. Obviamente que estamos hablando de obtener el máximo rendimiento. Y en el deporte, como les comentábamos el otro día, a ver, piensen que, lo hablamos el otro día, un saltador en largo cruza de cordón a cordón la calle, salta 8,90 metros. Estamos hablando de sustancias en el más alto rendimiento. Estamos hablando de que Alphonse Davies corre por tramos a 42 kilómetros por hora. Si estamos hablando de una... Se escucha un ruido raro en el micrófono, ¿eh? ¿Cómo? Se escucha un ruido raro en el micrófono. Ah, No sé si ahora lo solucionamos. Sí, debe ser el mío. Ahí lo solucionamos. Estamos hablando de que el máximo rendimiento deportivo y es el objetivo de esta suplementación. Mariano, ¿por qué no nos contás qué es algo transgénico que se escucha tanto? Che, mira, esto tiene grasas trans, esto es transgénico, este suplemento tiene esa condición. ¿Por qué no nos contás un poco qué significa esto? ¿Se escucha bien, Luca, ahí? ¿Se escucha mejor?
No, no, no. Bueno, ahora vamos a tratar de arreglarlo. Los, los productos que son así transgénicos son aquellos que tienen algún tipo de modificación genética. En ese sentido, hay muchos que tienen modificaciones, hay otros que tienen alteraciones. La verdad que en eso, sobre los productos transgénicos, es más para preguntarle a alguien que trabaja en ANMAT, no quisiera meterme ahí porque tengo miedo de decir cualquier cosa. En relación a las grasas trans, son un tipo de grasa que se produce que son nocivas para la salud, que funcionan como si fuesen grasas saturadas, que en líneas generales son todas las grasas de origen animal, que su consumo en exceso traen un montón de complicaciones, principalmente cardiovasculares. El tema de los consumos de grasas saturadas y de grasas de este tipo trans, que se generan principalmente por ejemplo, freír aceite, al usar una fritura en aceite se forman esas grasas trans. Lo que tienen las grasas en general es que aportan mucha energía, mucha energía. Por ejemplo, no sé, un centímetro cúbico de aceite aporta el doble de energía que un gramo de azúcar, por ejemplo. Entonces, a la hora de generar ese balance calórico, consumir mucho de ese tipo de grasa generalmente me genera un excedente grande de energía que se transforma en grasa. Ese aumento de grasa a nivel corporal provoca en lo que se llama el reservorio de adiposidad que tenemos en el cuerpo, el tejido adiposo, una disfuncionalidad del tejido adiposo. El tejido adiposo es como lo que guarda, es la reserva de grasa de nuestro cuerpo. ¿Sí? Este tejido adiposo produce un montón de hormonas y cuando empieza a ser disfuncional empieza a producir hormonas que entre otras cosas generan resistencia a la insulina, aumento de la presión arterial, y bueno, eso es la base de todas las comorbilidades asociadas al sobrepeso o a la obesidad. Con respecto a las grasas, yo recomiendo un consumo moderado, o sea, moderado, y hay que interpretar que las grasas de origen animal nosotros las vamos a encontrar bueno, obviamente en las carnes, por eso la recomendación siempre es sacar la piel y la grasa visible. Lo vamos a encontrar en los lácteos, principalmente en los quesos, ¿sí? Los quesos son bastante ricos en grasas, casi todos, hasta los que se dicen ser light. Lo vamos a encontrar en pequeña cantidad en el huevo. Los productos como manteca y margarina obviamente son concentrados de la grasa de la leche. Y también vamos a encontrar, hay otros alimentos que también tienen bastante cantidad de grasas, pero que tienen otros tipos de grasas que son más saludables, como son los frutos secos y los aceites. Si bien son grasas saludables y está bueno para consumirlas en exceso también termina siendo perjudicial para la salud, ¿sí? Porque generan este desbalance igual, ¿sí? Entonces, ahora hay un estímulo de consumo de frutos secos, ¿sí? Que parece que aquella persona que no consume frutos secos parece que no está bien nutrida, y en realidad el fruto seco es un buen producto porque tiene fibra, porque tiene grasas esenciales, pero que si lo consumimos en exceso es perjudicial para la salud como cualquier otro, ¿sí? Excelente, Mariano. De este balance calórico, este balance energético, más o menos una aproximación del gasto calórico que puede tener una persona normal y un deportista. Si nos podés contar, más o menos, para que Eh, tengamos una idea. el tema de los balances calóricos es algo muy difícil porque interfiere en un montón de circunstancias. Porque, por ejemplo, para obtener el balance calórico de un individuo, yo necesito el peso, la altura, la edad, el sexo, el nivel de actividad física que hace, la cantidad de musculatura que tiene dentro de ese peso, porque la musculatura es una masa metabólicamente activa, entonces gasta mucha energía. Dentro del gasto por la actividad depende qué tanto impacte la actividad que estás haciendo. Por ejemplo, no sé, yo creo que el gasto de energía cuando uno viene de una vacación o de una lesión
es mucho más alto que si uno viene entrenado, haciendo la misma actividad, ¿sí? Porque tiene que ver con la adaptación de lo que uno viene haciendo en ese momento, de cuánto me cuesta hacer lo que estoy tratando de hacer. Y es difícil estimar esas calorías, a mí me resulta difícil estimarlas. Hay un montón de fórmulas que sirven para cuantificar la cantidad de calorías que consume un individuo, pero tienen un margen de error importante porque no consideran todas estas situaciones individuales. Dentro de lo que puede llegar a gastar un deportista es muy variado, porque nosotros, por ejemplo, yo en los equipos tengo jugadores que pesan 60 kilos a jugadores que pesan 85, por lo tanto el gasto calórico que tienen ellos es completamente distinto. Y si me preguntan, hay días donde los días, por ejemplo, los días que se hace táctico, yo creo que gasta más una persona que un albañil que un jugador dentro de la cancha, a nivel energético. Entonces, lo que me parece que es importante entender de las calorías es que uno no gasta todos los días lo mismo, que lo que uno gasta depende de la actividad que haga en el día. Entonces, la bajada de línea que pueden hacer sencilla es: un día que yo no entreno no puedo comer lo mismo que un día que hago un doble turno, o el día que juego un partido no puedo comer lo mismo que el día que hago un táctico. Porque si yo como lo mismo y gasto lo distinto de las dos cosas, va a impactar de forma completamente distinta. Después podemos hablar de números y decir que hasta el doble, 3 veces, media vez más, pero la verdad que son números que terminan siendo muy globales y que me parece que terminan haciendo ruido. Por eso, obviamente que lo charlamos esto y por eso quería que lo comentes y que obviamente que les quede claro la explicación de lo que es una adaptación. Mariano está diciendo que una persona que viene de una lesión o que está de vacaciones consume más energía que una que está entrenándose. Parece una paradoja, ¿no? Es algo paradojal esta explicación. Pero por eso quería que Mariano lo explique, porque obviamente a ver, hay muchos mitos sobre esto. Un día me preguntaban cómo, Mariano me preguntaba, te lo pregunté porque me preguntaban sobre Phelps, que consumía 8.000 calorías diarias o 9.000 calorías diarias. No me acuerdo qué muchacho me lo preguntó el año pasado. Y obviamente, ya que estás, me encantó la explicación que diste respecto a esto. Y nada, era solamente para comparar más o menos y para que los chicos y las chicas tengan una idea. Pero La verdad no sé cuántas calorías gastará Phelps. El nivel de entrenamiento que tiene un nadador es completamente distinto, o sea, tienen muchísimos turnos hiperintensivos, son personas gigantescas, y yo la verdad que la mejor forma de saber, o sea, muchísimas veces no termino sabiendo a ciencia cierta si una persona gasta 2.200, 2.400, 2.500, 2.600 calorías o 3.000, no lo sé. Lo que yo puedo sí asegurarme sin tratar de hacer lío es tratar de saber lo que está comiendo y viendo si aumenta de peso, se mantiene el peso, si baja de peso, si está comiendo lo que necesita, por de arriba o por debajo de lo que necesita. Y en base a eso después hacer mejoras cualitativas para tratar de que de la energía que coma también termine comiendo todos los nutrientes. Eso es lo único, me parece que es lo que más me terminó funcionando a mí. O sea, yo en su momento antes usaba las fórmulas para cuantificar calorías y a veces me daban cualquier cosa. O sea, porque una fórmula tampoco puede ser representativo del metabolismo de 1.000 personas. Sí, es imposible pensar que eso es así. Tal cual. María, te hago esta pregunta. ¿Recomendás distintos planes de alimentación según la sesión de entrenamiento? Obviamente que con lo que dijiste sí, a nivel calórico, pero por ejemplo, una sesión, vos sabés que el profe arma una sesión de entrenamiento de fuerza. ¿Vos recomendás la alimentación de acuerdo a la sesión de entrenamiento? Yo prefiero, a mí me gusta tratar de generar educación. Eso lleva mucho tiempo para que los jugadores reconozcan qué cosas le van a dar energía, qué cosas los van a comer y los van a llenar para no comer de más, y qué cosas le van a aportar proteínas, como para estar cubiertos con esas 3 cosas que son los componentes principales. Y después apunto a que con una buena educación, con los distintos niveles de hambre que va teniendo uno en el día, si uno elige bien los alimentos, no debería tener inconvenientes.
Obviamente que en los momentos de mayor carga de trabajo se es mucho más intenso y se es mucho más molesto con las ingestas, ¿no? Pero en líneas generales, cuando vos lográs salir de decirle a un jugador, come esto, y le decís, mirá, si vos sentís que este día de entrenamiento fue duro, o sentís que te está costando recuperarte, o si sentís que te falta energía, apuntá a comer este grupo de alimentos, este grupo de alimentos, este grupo de alimentos, aumentarlo un poco más, me parece que eso es mucho más funcional y termina siendo un beneficio mayor para el deportista. Me parece que la idea de decirle, si te sentís que te falta energía, comé fideos, me parece que es achicarle mucho el panorama, obligarlo a reiterar siempre lo mismo y por sobre todas las cosas, el día que no tiene fideos, no tiene plan B. En cambio, si yo le digo, si comer fideos es lo mismo que comer arroz, es lo mismo que comer papas, es lo mismo que comer patata, es lo mismo que comer una polenta, es lo mismo que comerte una milanesa de soja, bueno, ella sabe que si quiere energía puede ir a buscarlo en cualquiera de esos alimentos. Y que si lo incluye, bueno, puede que tenga cubiertas esas necesidades. Excelente, Marian. A ver, quiero que les quede claro esto que está diciendo Mariano. Obviamente el valor que tiene el proceso educativo y como decimos, por más que tengamos todos los recursos, como el recurso de tener un nutricionista más en los clubes de ascenso, lo más importante termina siendo el proceso pedagógico, el proceso educativo de las funciones. Lo mismo que en la preparación física, lo mismo en la preparación táctica, en la preparación técnica. ¿Sí? Este proceso educativo que hace que el jugador empiece a tener y a internalizar cada concepto y cada recurso que le brinda una institución, ¿no? Esto quiero que les quede bien claro. Voy a hablar de algo polémico, María, y que quiero que las chicas y los chicos pregunten. ¿Hay que pesar a los jugadores todos los días? ¿Es importante? ¿Eh? Ya te estás riendo, porque ya sé lo que pensar. Quiero No, no que lo los chicos sé. pregunten. Yo creo que hay veces que eh, los grupos tienen muchas formas de ejercerse control interno. Eh, y a veces el tema del peso es una de las cosas que se suele utilizar como para, para meter presión o decir cuidémonos más o seamos más profesionales. Yo aprendí con este tiempo que una cosa es las interpretaciones que yo necesito para hacer bien mi trabajo y otra cosa son las dinámicas grupales de los jugadores. Si los jugadores se quieren empezar todos los días para, para, para encontrar o para ejercer presión o para sentir que, para meterle presión a alguien o para hacer que el grupo esté metido y eso le funciona, me parece bárbaro. Pero yo como profesional no puedo estar diciéndole, hoy subiste 500 gramos, está todo mal, hoy bajaste 100 gramos, estás haciendo todo mal, o hoy estás igual, está todo bien. Me parece que yo aprendí a distinguir lo que es lo que yo necesito evaluar para hacer mi trabajo y separarlo de lo que es la dinámica grupal. Si vos me preguntás a mí profesionalmente si yo lo haría, yo no le encuentro mucho sentido al sobreevaluar, sobre todo a un grupo que conozco. O sea, si yo trabajo, no sé, hace 6 meses con un equipo y ya más o menos sé cuánto pesa cada jugador. Pesarlo todos los días, a mí no me agrega un dato que me permite trabajar mejor. Eh, pero bueno, también hay veces que, no sé, por ejemplo, no sé, suelen a veces ponerse multas por si hay aumento de peso. Hay muchísimas miradas de eso. La mirada positiva puede ser, bueno, yo tengo todos controlados para que nadie se relaje y aumente de peso. Eso puede ser una mirada positiva. Ahora, cuando vos hablás con jugadores que los pesan todos los días, muchos van sin cenar o sin desayunar para que les dé el peso y no pagar multa. Entonces, o sea, ¿qué prefiero yo? ¿Un jugador con 300, 400 gramos más? ¿O un jugador con 12 horas de ayuno? O sea, ahí es donde uno tiene que poner el desbalance. Generalmente, el fútbol maneja la lógica de blanco-negro. Yo, con evaluar, no sé, hay jugadores que los conozco hace 3 años y tienen
los mismos niveles de grasa y el mismo peso. No, yo no necesito evaluarlo todas las semanas para ver si está bien. Ahora, si yo estoy haciendo un tratamiento para que alguien baje de peso, y por ahí sí necesito hacer un seguimiento más semanal para ver si ese individuo está yendo para el lugar que yo quiero. Entonces, no sé si te respondí, no quiero No, entrar en tanta polémica. no, perfecto. A ver, y ahora vamos a contar una. ¿Por qué te lo pregunto? Obviamente que a veces, y acá hay jugadores, el peso, obviamente a la mañana ya eh, puede hasta predisponer mal a un jugador, o puede, como vos decís, la importancia de no cenar o no desayunar, que eso quiero que hable, que sea el próximo tema, las horas de ayuno previa al entrenamiento y cómo eso lo debemos corregir y cómo se fue corrigiendo, lo charlamos acá con el Gato siempre, pero eso, sacar ese mito de pesar, o como vos decís, dejarlo libre a la dinámica grupal que tenga cada cuerpo técnico, pero muchas veces esto es una experiencia nuestra y no tiene que ser la real, predispones mal a un jugador. Si yo tengo un nutricionista, ¿sí? Obviamente ocupado, abocado a la tarea, yo eso como profe lo dejo librado al nutricionista, porque para eso, ¿sí? El club contrata un profesional y me va a saber indicar. Hay muchos casos, Mariano, en donde hay técnicos que han pedido que bajen de peso y estructuralmente y la masa muscular es correcta, o la contextura física de ese jugador, y esto que también quiero que lo hablemos ahora, es la adecuada para competir, ¿no? Hay muchos casos de esos en donde, es más, se han multado a jugadores que han perdido masa muscular y ha bajado su rendimiento, ¿sí? Así que dos cosas, quiero que hables de esto, de la importancia de las horas de ayuno antes de entrenar, y de esta de, ya empecemos un poquito de la composición corporal, y de que no todos tenemos que tener una medida estándar para poder entrar dentro de un rango. Y ahora, obviamente, vos se lo vas a explicar mejor a los chicos. Eh, lo primero, o sea, con respecto a las horas de ayuno, lo primero que voy a decir es que el ser humano es muy amplio, o sea, los keniatas que son hiper elite en las carreras de larga distancia, se la pasan comiendo mezclas de maíz, banana, fermentan leche de cabra y se alimentan en base a eso. Y los jugadores de fútbol profesional o sea, tienen una alimentación completamente distinta y los dos pueden ser de elite. O sea que el ser humano se puede adaptar a un montón de circunstancias y eso depende de la capacidad de adaptación que tenga y también de cómo se haya criado a lo largo de la vida. Por lo tanto, o sea, a la hora de hablar o sea, de una recomendación general, hay que tener en cuenta todas esas posibles adaptaciones que tienen las personas. Dicho eso, todos los consensos de nutrición deportiva recomiendan no tener más de 4 horas de ayuno previo a la realización de una competencia o un entrenamiento. Entonces, o sea, la explicación fisiológica de esa situación es que, o sea, cuando uno tiene más de 4 horas de ayuno y va a realizar una actividad, los niveles de glucosa en sangre pueden estar disminuidos, y la glucosa en sangre es la que es el combustible, o la nafta premium de la musculatura, y es el combustible de planificación que usa el sistema nervioso central. Por ende, hacer una ingesta en la previa a una competencia no solamente me va a dar el combustible necesario, sino que también le daría combustible necesario a nuestro sistema nervioso central, que es donde se planifican los movimientos y que es donde básicamente se origina todo. Disminuciones de glucosa también achican el campo visual. Achicar el campo visual es que si yo veo más o menos 180 grados, achicar el campo visual me hace esto, me achica la visión periférica. Imagínate una cancha gigantesca con menos visión periférica, ya eso es un perjuicio. O sea, hay un montón de circunstancias. La recomendación es no pasar más de 4 horas de ayuno y que en la previa de la competencia que se haga, que esa comida, cuando digo competencia puede ser un entrenamiento o una actividad, que pase 1 hora entre la última comida y la actividad. La idea de que haya 1 hora es darle tiempo a que lo que uno come se digiere y pase a sangre,
y esté disponible para el músculo y el sistema nervioso central, ¿sí? Si yo como 5 minutos antes de entrenar, lo que comí queda en el estómago, y esa glucosa que supuestamente yo quiero que pase, que sean esos alimentos que se transformen en glucosa y pasen a sangre, no van a pasar, y es lo mismo que si estuviese entrenando en ayunas. ¿Sí? Me encantaría que repitas eso, María. Esto último. Lo que dijiste, que la comida, a ver, la frase que la comida, como decimos los profes, debe estar en el músculo y no en el estómago. Lo que vos claro, lo dijiste, obviamente, más profesionalmente. Todo el proceso digestivo lleva tiempo. Exactamente. O sea, cuando uno come un alimento, lo mastica, va a la faringe, esófago, queda en el estómago un tiempo y recién pasa al intestino. Todo eso lleva un tiempo que difiere entre las distintas personas según lo que coma y las características individuales de cada uno. Entonces, según el alimento que comas, puede estar entre 40 minutos, media hora, 20 minutos, una hora, antes de que esté en sangre. Entonces, se recomienda esa hora de tiempo prudencial entre la última comida para que lo que uno come esté en sangre. Y también porque si uno come muy cercano a la competencia un volumen grande, ¿no? O sea, si me tomo una bebida deportiva no pasa nada, o si me como un medio turrón o una banana no pasa nada, pero si hago una comida copiosa previa a competir, el alimento queda en el estómago, y cuando empiezo a hacer actividad física con el alimento en el estómago, generalmente viene un reflejo nauseoso de vómito y demás, ¿sí? Excelente, excelente. Obviamente a ver, que lo que ingerimos esté en sangre significa que está mucho más disponible para todo nuestro sistema nervioso y para nuestros músculos, ¿no? Eso quiero que les quede bien claro. Mariano, excelente. Quiero empezar un poquito con el tema de infantiles. Yo sé el trabajo que hiciste, más allá de lo que tiene que ver con la nutrición en el fútbol, en el deporte, el trabajo que hiciste también a nivel nacional. Y quiero que nos cuentes un poco qué es esto de la predicción de talla, qué encontraste vos a nivel nutricional en los chicos en distintos barrios, en distintas situaciones que atraviesan nuestra niñez, y obviamente cómo eso se proyecta a nivel de lo que es la capacidad de absorción o la capacidad de transformar un chico que juega bien a la pelota en un deportista de alto rendimiento. Todo lo que hablábamos sobre los problemas nutricionales en la primera infancia, ya que nos hagas un pequeño resumen sobre esto que te estoy preguntando. No sé, a medida que va pasando el tiempo, o sea, es como que cada vez que hay que desarrollar un tema, te vas volviendo más cauto, porque vas viendo que hay un montón de circunstancias que las cosas no son unicausales, y que hay que tener en cuenta un montón de variables. En el caso de los niños y los adolescentes, me parece que es muy difícil hacer futurismo con ellos. O sea, uno puede tener una idea de hacer un seguimiento de curva de talla y suponer que va a llegar a tal altura. Uno puede hacer con algún formulario viendo la altura de los padres y suponer dónde va a estar. Pero después la verdad es que la altura de un chico depende de su genética y de su medio ambiente. Entonces, o sea, el medio ambiente es lo que come, dónde vive, en qué situaciones vive, en qué situaciones de estrés está, si está en situación de riesgo, no situación de riesgo, si puede descansar bien, si no puede descansar bien. Hay un montón de cosas que influyen. Entonces, uno termina... lo mejor que uno puede hacer es observar. En el camino, me parece que lo mejor, o lo que mejor se le puede dar a los chicos, es generar buenas pautas de alimentación, brindarles información, educarlos, y después respetar los tiempos fisiológicos de cada chico. Yo creo que lo que tenemos que interpretar cuando nosotros, sobre todo los varones, ¿no? Que los varones tienen, o sea, las mujeres
Los varones tienen un cambio muy grande cuando aparecen niveles altos de testosterona en sangre, que eso les altera mucho la capacidad de hacer fuerza y demás. Cosa que a las mujeres el estrógeno no les genera ese cambio tan fuerte. Nosotros tenemos que entender que por ahí dos chicos de la misma edad están en estadios de maduración completamente distintos, que por ahí un chico de 14 años tiene niveles de testosterona casi como un adulto en sangre, y hay otro que por ahí es un nene, más parecido a un nene de 8 o 9 años. Entonces lo que hay que tratar de hacer es tratar de ser receptivo con la situación en la que está. En muchísimos casos, en un consultorio a mí me llegan padres con nenes de 8 o 9 años preocupados porque el hijo no tiene músculo, y no va a tener músculo hasta que tenga niveles de testosterona altos en sangre. Es un nene. Entonces me parece que lo mejor que se puede hacer en estadios adolescentes, juveniles, es tratar de acompañar el procedimiento con la mayor cantidad de educación posible, hacer las cosas lo mejor posible, y en lugar de trazar tantos objetivos a largo plazo, sino acompañar los procesos de cada uno de ellos. En este grupo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es ese componente del balance, ¿sí? Los chicos en formativas entrenan, van al colegio, tienen 2 o 3 horas libres y tienen que dormir. En medio de todo eso, tienen que hacer 4 comidas como básico, y lo tienen que hacer casi todos los días. El desgaste energético que tienen es altísimo. Y vieron que nosotros dijimos que los componentes del gasto es lo que gasta mi metabolismo más mi actividad física. Bueno, a los chicos hay que agregarle lo que gasta mi metabolismo para vivir, mi actividad física y energía disponible para el crecimiento. Por lo tanto, requiere mucho seguimiento y acompañamiento y una buena planificación. En líneas generales, tratar de que no tengan periodos de ayuno muy grandes, y sobre todo no presionarlos con objetivos, ¿sí? No sé, de consultorio me han llegado chicos que juegan al rugby, donde los entrenadores les pedían que aumenten 10 kilos de músculo. Aumentar 10 kilos de músculo es un objetivo de 3 años, 4 años. Claro. O sea, no es un objetivo para hacer en 6 meses. Entonces, y el peso de lo que le dice el entrenador para los chicos es muy fuerte. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esos mensajes de vos tenés que bajar tantos kilos, vos tenés que subir tantos kilos, vos tenés que entrenar más. Ejemplo simple, no sé, Di María, por más que lo pongas a hacer hipertrofia, tiene una estructura ósea muy chica. Por lo tanto, esa estructura ósea de huesos que no tienen tanto diámetro, es una estructura ósea que en líneas generales le cuesta mucho aumentar musculatura. Entonces, si yo lo comparo con el resto de los jugadores, me va a dar que tienen poca musculatura. Ahora, vos te guías por otros parámetros que no son esos parámetros tan rígidos, como puede ser su rendimiento, su desplazamiento, su GPS y demás, y no le puedes decir nada. Entonces, hay un montón de variables que influyen en el posible desarrollo de un niño. Hay que tenerlas en cuenta, y que sobre todo hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos y las cosas que se les piden. Me parece que es lo más complejo. Excelente, María. Obviamente que te lo preguntaba, porque acá siempre los muchachos y las chicas traen a la clase los nenes que juegan 3 babi por fin de semana, que van a jugar una liga, que van a jugar a la otra, ¿sí? En donde lo que vos decís, obviamente, imagínense lo que es jugar, no solamente jugar, sino el gasto energético que tienen esos nenes, ¿sí? O nenas, y después pretendemos que rindan en la escuela, que tengan una relación acorde con lo que es la vida deportiva. Obviamente que van a estar hasta frustrados y saturados, porque eso es imposible, es inviable, como está diciendo Mariano. Así que, Mariano, excelente. Una última pregunta y ya dejamos a los chicos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, hay una idea que entrenar más siempre es como la forma, ¿sí? Y uno de los componentes del desarrollo es el descanso. O sea, no existe el desarrollo sin descanso. No existe. Y
insisto, o sea, y a veces yo creo que no se hace mal, yo creo que se hace por la idea de dar la mayor cantidad de herramientas. A mí, los chicos que juegan al Babi es muy común que jueguen en 11 y en Babi. Y me han venido padres al consultorio que querían que hicieran un doble turno los días que no entrenaban. O sea, es una forma ideal de romper un nene, hacer eso. O sea, ya que tengan 2 competencias en un fin de semana me parece un montón. Pero bueno, también es la cultura del deporte. Es difícil encontrar eso. Sí, obviamente, pero a ver, la opinión y toda la fundamentación de un profesional, que es lo que nosotros le queremos dar a los alumnos, es a veces, es lo más importante, porque esto son, más allá del aspecto cultural, hay un aspecto científico, a ver, como si yo tengo un problema y no voy al médico, si tengo un problema de salud, es exactamente lo mismo. Si yo tengo un problema energético, tengo un problema de un sobreentrenamiento o una falta, una carencia nutricional, voy a escuchar a un nutricionista. En este caso, obviamente, que tu opinión para nosotros es fundamental, María. Y otra cosa que obviamente está muy, muy de moda hoy en los deportistas, porque a veces los deportistas nuestros siguen en Instagram cosas, y me parece importante que la podamos aclarar, ¿qué es el ayuno intermitente? ¿Por qué se hace? ¿Qué fundamentación tiene? Bueno, vos un poco aclaraste algo, pero acá hay muchos jugadores que copiamos cosas que parece que suceden en Europa, están bien, pero quiero que vos nos des la opinión. ¿Qué es esto de ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente es eso, es hacer menos comidas y pasar más periodos de tiempo sin comer. Según hay periodos de ayuno entre 8 y 16 horas, depende de quién lo plantee. Y si lo piensan, básicamente el ayuno intermitente es no merendar, porque el ayuno de 8 horas durante la noche lo haces entre la cena y el desayuno. Ese es un ayuno que nosotros hacemos casi sin pensarlo. Lo que hacen es, por ahí no desayunar, extender hasta el almuerzo y del almuerzo directamente cenar. O sea, se recomiendan hacer menos comidas. El ayuno intermitente promete un montón de mejoras metabólicas que en líneas generales en todos los trabajos de investigación no han encontrado grandes diferencias. Desde mi perspectiva tengo jugadores que hacen ayuno intermitente y no han variado el rendimiento, ellos se sienten bien, entonces contra eso yo no tengo objeción. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo, no sé, yo como este volumen de comida en 4 comidas, si voy a hacer 2, no voy a llegar a comer este volumen. Entonces, lo que suele pasar en los primeros días que hacen ayuno intermitente es que terminan con carencia de energía. ¿Por qué? Porque llegan a comer menos, porque comen lo mismo que comerían en 4 comidas, lo quieren comer en 2 y claramente no llegan, entonces comen menos energía de la que necesitan. Si ustedes me consultan a mí, no sé si el ayuno intermitente, o sea, los trabajos de investigación dicen que no cambia mucho. Yo a lo que voy es que si van a hacer ayuno intermitente o si quieren hacer alguna variable así, se asesoren, porque si quieren hacer ayuno intermitente y se comen un plato de ensalada o una porción de carne, van a bajar de peso como locos. Y si pierden 2 o 3 kilos rápido, van a perder musculatura, mucha, aparte de adiposidad. Entonces, todas las variables nutricionales pueden ser posibles en tanto y en cuanto la hagan con una lógica química, ¿no? De este alimento me proporciona tanto, entonces elijo esto y saco esto según lo que quiero hacer, ¿sí? Hay una lógica de manejo de volumen y de energía, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo como cualquier producto, si yo me como un plato de arroz, fideos, papa, batata, una milanesa de soja, un plato de polenta, y me como el mismo volumen de una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, el plato de arroz, fideos y demás me da por ahí 3, 4, 5 veces más energía que la ensalada, en el mismo volumen. Entonces, claramente, lo que yo llevo a comer siempre es un volumen que mi estómago soporta. Ahora, como los alimentos que yo elijo van a hacer que mi balance energético esté bien o mal, ¿se entiende? O sea, si yo quiero hacer ayuno intermitente, quiero comer comida, si solamente me como un plato de lechuga de ensalada,
claramente no voy a llegar a comer todas las calorías que necesito. Es imposible. Tal cual. Entonces, por eso es necesario asesorarse, y casi todas las cosas que aparecen en Instagram, que es de donde se todas esas ideas, el Instagram es Instagram. La mayor parte de la gente que escribe en Instagram, sobre todo aquellos que son más determinantes, es gente que después no tiene más que su propia experiencia de lo que hizo en él. O sea, me parece que eso no es. Eso quiero que quede bien claro, Mariano. A ver, Mariano obviamente que hoy no lo va a decir él, pero hoy estábamos charlando que la experiencia diaria de tantas evaluaciones, de tantos seguimientos nutricionales, con tantos deportistas de distinta índole, y a ver, y todo el seguimiento que tiene su consultorio, tiene una experiencia infernal, que para nosotros debemos apoyarnos en ellos, en los nutricionistas, debemos apoyarnos porque, a ver, quizá para cerrar y dar paso a los chicos, es importantísimo lo que es la energía en el deporte, no sé si les ha quedado claro, ¿no? La importancia suprema que tiene la energía en todo sentido, más allá de lo que es la energía física, la energía que necesitamos para los movimientos, la energía que necesitamos para elaborar los pensamientos, para poder estar con distintas situaciones de alerta ante el aprendizaje. Así que bueno, Mariano, de mi parte, muchísimas gracias. Obviamente que le damos paso a las preguntas, Luca. Y bueno, lo más importante es, como decimos con el gato, tratar de traerle los mejores para que ustedes puedan llenarse de conceptos. Muchísimas gracias, María. Le damos paso a los chicos y a las chicas para que pregunten. Gracias, Cris. Dale, bárbaro. Ahí, bueno, ya tengo anotados un par. El primero de Diego Chiro. Diego. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo bien, Diego. Muy buena la charla. Muchas de las preguntas que tenía ya las fuiste contestando. Tengo dos, pero desde la posición del técnico. La primera, tengo un jugador que pesa 60 kilos y siempre pesa lo mismo. Viste que hay jugadores de eso. Genéticamente es una cosa que pueden comer un asado y pesan lo mismo, pero se vive lesionando. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de...? Es un ejemplo, ojo, pasa. ¿Cómo me doy cuenta si el problema viene por la exigencia física o si el jugador está teniendo una mala alimentación? Y recuerdo de Dembélé en Barcelona, listo, hasta que se descubrió que comía chatarra, vivía lesionado hace 2 o 3 años y no le podían hacer cambiar la alimentación. Yo como técnico, ¿cómo me doy cuenta de que, porque yo lo primero que pienso, lo estamos matando y lo estamos lastimando en la planificación semanal, y es por la comida. Y sí, hay un punto donde yo me puedo dar cuenta, ¿no? Y la otra, que algo hablaste, es el día de la competencia. Me ha tocado que dentro del vestuario también, en el entretiempo comemos naranja, banana y hasta algunas cápsulas que si me preguntás qué era, no lo sé, pero era algo energético seguramente. Y si sirven también la bebida energética, antes o después, porque el después de los partidos también es importante. Sí. Gracias, Mariano. No, de nada, digo. Si te voy contestando, si me olvido de algo, me lo recordás. Con respecto con respecto a la información que muchas veces sale de los medios de comunicación sobre deportistas que les pasan cosas, cambian la alimentación y soluciona todo, soy bastante escéptico en relación a eso. Me parece que muchísimas veces hay cosas que te facilitan las cosas, hay cosas que te la complican, pero no creo que las cosas sean siempre unicausales. Dicho esto, yo creo que si vos tenés un jugador que se lesiona seguido, hay que agarrarlo por muchos lados. Desde la parte nutricional, vos lo que podés ver es si esa persona está haciendo lo que teóricamente es correcto. Si se está alimentando de una forma teóricamente correcta. Para saber eso tenés que evaluar cantidad de hidratos que come de cada competencia, cantidad de energía que consume diario, aporte proteico
Y si eso está bien, después de descartar alguna patología absortiva o demás, pero las lesiones son multicausales y muchísimas veces tienen que ver hasta con una cuestión de cómo aplica el movimiento, cómo se moviliza, a veces son cuestiones emocionales, entonces, o sea, hay un montón de circunstancias que pueden hacer que una persona se lesione reiterativamente. Aquellos jugadores que tuvieron en sus infancias muchas deficiencias, podrían llegar a tener mayores problemas con las lesiones, sobre todo musculares, y las recuperaciones. Pero es un podrían, o sea, no lo haría un causa-efecto. O sea, podría ser una de las razones, y la verdad que cómo revertir eso no te sabría decir, pero no tengo la respuesta para eso, ojalá la tuviese. Me pasa con los jugadores que por ahí de chiquitos tuvieron problemas de obesidad y no pueden llegar a niveles de grasa por ahí que tienen otros compañeros entrenando lo mismo, rindiendo lo mismo y demás. Entonces, o sea, hay cosas con las que no te sabría decir cómo lo podemos modificar. Yo creo que desde nuestra área lo que te va a convenir es derivarlo para que chequeen si teóricamente está comiendo bien. Si teóricamente está comiendo bien, habría que buscar por otro lugar, o un multicausal. Esto era lo primero. Después me habías preguntado sobre los consumos en el día del partido. Hablaste un poquito, 4 horas de ayuno, sí, pero después durante el partido, en el entretiempo, no sé si las altas temperaturas y las bajas de temperatura también tienen que ver, ¿viste? Porque siempre tuve dudas si café, por ejemplo, es conveniente antes o durante, o ¿se entiende eso? Te quería preguntar. Mira, yo soy de la idea de que en la previa al partido y en el entretiempo está bueno que siempre haya snack. ¿Qué son los snacks? Pequeñas colaciones chiquititas, o sea, para el consumo, ya sea que puede ser por una cuestión de ansiedad o cosas que te aporten niveles de hidrato de carbono que sean rápidos de digerir. Dentro de lo que son los snacks, tenemos desde frutas cortadas, que las más comunes son las bananas, naranja, mandarina, pera, manzana, ciruelas, y demás, uvas, sandía. Las frutas en este caso te van a aportar hidratos de carbono y te van a aportar agua, que te van a hidratar secundariamente, así que también está bueno. Todo lo que son cereales de desayuno, eso te van a aportar hidratos de carbono. Se usan mucho los turrones, las barras de cereal, son alimentos que para aportar hidratos en la competencia está bueno, pero no puede ser un alimento de consumo diario, o sea, porque son alimentos procesados y los alimentos procesados no están muy buenos consumirlos en exceso. Y después, o sea, por ejemplo, yo en los clubes uso mucho lo que son gomitas, caramelos, que si bien son golosinas, nosotros lo que tenemos que entender es, por ejemplo, no sé, una bebida deportiva es azúcar disuelto en agua, con un saborizante. ¿Estamos bien? Un gel es azúcar disuelto en agua, pero en menor cantidad de agua, ¿se entiende? O sea, lo que hacen es... Más sólido. Claro, más concentrado. Bueno, las gomitas y los caramelos es eso, más sólido todavía. ¿Se entiende? O sea, el principio activo es lo mismo, son hidratos de carbono, la diferencia es si tiene más agua o menos agua. Esos hidratos de carbono vos los consumís y se digieren súper rápido, por lo tanto está bueno para tenerlos ahí dentro del entrenamiento, y lo que te van a hacer va a pasar glucosa rápida a sangre. Eso estimula el sistema nervioso central y también es como una forma de hacer pequeños ajustes, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que te puede hacer gastar mucha energía en la previa de un partido es estar nervioso. Entonces vos con esa ingesta previa podés corregir esos pequeños desbalances de glucosa. Estoy hiper a favor. Yo creo que no se puede hacer una competencia de fútbol sin snacks en la previa y en el entretiempo. El post partido, te soy sincero, a mí me importa, estamos grabando esto, ¿no? Me importa bastante poco. ¿Por qué? Porque el post partido, las ingestas post partido son extremadamente importantes cuando yo tengo otra competencia dentro de las 24 horas o en 12 horas después de esa competencia. ¿Se entiende? O sea, a mí me importaría muchísimo si yo tuviese un jugador de tenis
que juega hoy, que juega mañana, Al otro día tiene que jugar. come después. Ahora, en el fútbol no se suele dar eso. Entonces, yo prefiero que esa comida, si el club no tiene plata para invertir en las tres, que el post partido no exista. Y si yo tengo que hacer hincapié en cuáles me interesan que haga una buena previa y una que esté durante. El post lo podríamos relajar tranquilamente. Muchas gracias. No, por favor. Bárbaro. Pasamos Mariano, ahí la mayoría de los equipos de primera, en todos los partidos amistosos y todas esas cosas, terminan la práctica y todo le dan pizza. Sí. Eso se hace. Después los partidos, después de las prácticas, pizza. Eso por practicidad. O sea, muchísimas veces eso se hace por... Nosotros, a ver, darle una pizza a un jugador de fútbol no es la lección primaria que nosotros haríamos. El tema es que a veces, por los tiempos, por las distancias, por la misma logística, se termina usando lo que sea más simple o lo menos nocivo. Por ejemplo, no sé, cuando nosotros tenemos un post partido, en el club les hacemos unas viandas con pollo con arroz o unas papas al horno con una porción de carne, que como alimento es mucho mejor que una pizza. Ahora, cuando nosotros tenemos que viajar y después del partido nos vamos directamente al aeropuerto, y yo apunto por ahí a pedir alimentos que sean más simples, que se puedan comer fríos, que se puedan comer bien, porque por ahí comer una carne con papas frías es imposible, y también por sobre todo que sean productos que no vayan a generar ningún tipo de intoxicación a los jugadores. Entonces, siempre se busca un medio entre lo que sería lo ideal y lo que a veces es más factible. Nosotros, por ejemplo, no sé, en los partidos que tenemos de local, muchas veces cocinamos en el club y lo llevamos en viandas calientes hasta los estadios. Eso lo podemos hacer en los estadios que están en Buenos Aires. Ahora, un estadio que está a 1 hora y media, por ejemplo, el Estadio de Defensa y Justicia, queda lejísimo. Yo tengo miedo que con una porción de carne, con la pérdida de cadena de frío, se descomponga y me intoxique el plantel. Entonces, por ahí usamos unos sándwiches de miga, por ejemplo. Sí. Bueno, muy bueno. No sé. Lucas, ¿hay alguno que quiera hacer otra pregunta? ¿Uno de los chicos? Sí, tengo acá un par anotados. Vamos con José Luis de León y después Mariela Rojas. Hola, sí, ¿qué tal? Un gusto escucharte, muy buena la charla. Y mi pregunta estaba orientado a la parte administrativa, ¿no? Si ustedes llevan determinados datos y a grandes rasgos cuáles serían los datos. Y en este caso que tenemos una pandemia tan larga, ¿no? Si notaste algunos trastornos en cuanto a la alimentación de los jugadores y si estos derivaron en posibles lesiones después, ¿sí? Y por último, si se apoyan también en la rama como la psicología por el tema de la alimentación emocional, ¿no? No sé a qué se refiere con los datos administrativos. Sí, llevan de los distintos jugadores, bueno, cuál es su alimentación, su peso, eso más o menos en cuánto lo miden, no sé qué datos pueden requerir de cada jugador para tener un fichaje, ¿no? de esos jugadores en la forma que se alimentan o de lo que ustedes creen que es conveniente. Yo siempre pensé que lo que nosotros teníamos que saber era cuánto pesaba, cuánto medía, cuántos pliegues tenía de grasa, cuántos kilos de músculo. Con el tiempo me fui dando cuenta que también necesito saber quiénes viven solos, quiénes se cocinan, quiénes tienen la posibilidad de comprarse los alimentos que realmente quieren consumir. Entonces, obviamente que hay un montón de datos que se van recaudando y los datos que se van recabando también terminan siendo muchísimas veces individuales, porque los jugadores que por ahí están casados y llegan a la casa y los esperan con un plato de comida, a mí no me preocupa que comen. Ahora, los jugadores que tienen 20, 21 años y llegan a la casa del entrenamiento y se tienen que cocinar, ahí sí, tengo que buscarle una solución. A veces puede ser que consigan viandas, que se lleven viandas, o ver si realmente se cocinan, si tienen esa planificación. Entonces, obviamente, los datos dependen de cada uno. Con respecto a la pandemia,
es difícil que los jugadores tengan enfoque cuando no tienen un objetivo cercano, ¿no? O sea, creo que los momentos más difíciles fueron al comienzo, cuando no teníamos idea de cuándo íbamos a volver a entrenar. Pero cuando los evalué estructuralmente estaban igual, a que muy parecidos, la mayor parte de ellos están muy parecidos a cómo se habían ido, pero sus capacidades físicas eran completamente distintas. O sea, de lo estructural estaban iguales, pero no podían hacer los mismos esfuerzos que hacían antes. Por lo tanto, o sea, había toda una modificación interna de lo que es la fisiología del músculo, ¿no? Y me parece que hay un montón que la psicología ayuda muchísimo en relación a ayudar a aquellas personas que les cuesta focalizarse en algunos resultados, ¿sí? Aquellas personas que saben lo que tienen que hacer pero que no lo pueden aplicar, que saben lo que les conviene hacer pero que por ahí son inconstantes. Me parece que esas cuestiones se resuelven más de la parte emocional que de lo nutricional, ¿sí? O sea, yo en ese sentido me apoyo muchísimo y creo que hoy en día el trabajo sin interdisciplina no tiene sentido. O sea, nosotros en un club de fútbol hay médicos, kinesiólogos, no sé, hay de todo, hay psicólogos. No apoyarse en ellos me parece que sería un error. No sé si respondí su pregunta, José Luis. Sí, muchísimas gracias, muy claro, gracias. Mariano, José Luis es dirigente de Morón, así que tiene el mismo, seguro que lo conoces. ¿Lo has visto? Sí, lo has visto en un viaje, seguramente. Por ahora puede ser, yo soy malísimo. José Sí. Luis, un gusto. Ojalá que nos vaya bien. José Luis Mariano trabajó mucho con Morón y es el asesor de toda la parte nutricional en Deportivo Morón. Por eso Claro, pero seguramente tiene contacto con Ángelo, con Villarruel, con Leo. Claro, exactamente. Que son los que están en esa área. Gracias, José. Bueno, Mariela Rojas y después Edison Álvarez. Hola, buenas noches, Mariano. Hola Mariela, ¿cómo andás? Un gusto. Bien, bien. El placer es mío. Es una consulta que va para dos lados. Tengo dos situaciones diferentes. Una escuela de fútbol donde son muy humildes y los niños a veces me llegan sin desayunar para jugar, y otra que sí desayunan. Necesitaría que, si me puedes aconsejar, qué es lo que puedo llevar en mi bolso, teniendo en cuenta que no soy millonaria, o sea, como para poder darle algo a los chicos, los que van sin desayunar, que si bien a veces me llegan sobre la hora, sé que escuché lo que me dijiste vos sobre el tema de que desayunan ahí, algunos me llegan antes, no sé, ¿me podrías ayudar con eso, como para ver qué es lo que yo puedo cargar en la mochila? Y con respecto al otro club, ¿qué le puedo aconsejar que desayunen? Porque hay un montón de mitos que yogur no, que yogur sí, y vienen las madres y me preguntan sobre el mito del yogur. Mariela, yo con respecto yo creo que no sé si, o sea, y esto es algo que yo lo creo como persona, no sé si como profesional. Yo creo que o sea, antes que nada, cualquier cosa que les dé desayuno va a estar bien. Primero, si lo pensás desde lo nutricional, es porque le cortás el ayuno, le estás dando un aporte energético. Y si lo pensás desde lo emocional, para aquellas personas que tienen carencias, a veces esas cosas son un mismo. Y de cualquiera de las dos formas también. Y yo te digo la verdad, yo voy y pasa el pan casero, pasa el tortillero, lo que pasen, y ellos miran y yo compro. Sí, ellos tienen hambre. Si vos me preguntás a mí, yo esta situación yo la tuvimos en el club y me parece que, o sea, cortar el ayuno es importante. O sea, cortar el ayuno, ¿sí? O sea, porque también si a nosotros a los chicos lo vamos a poner a hacer un gasto energético y demás, y sabemos que vienen sin la energía necesaria, es hasta una cuestión
complicada. Entonces, yo te diría que cortes el ayuno. ¿Qué cosas son simples? No sé, una infusión, un té, mate cocido, que eso lo puedes hacer a granel. Y lo que más fácil se consiguen generalmente son galletitas, ¿viste? Que se consiguen de donación y demás, pero a ver, para mí cortar el ayuno es esencial. Una vez que vos cortés el ayuno, hacemos una elección sobre lo que está bien o lo que está mal. Pero, o sea, poner a hacer un esfuerzo físico a alguien que no está en condiciones de hacerlo termina siendo a veces, no está bueno. Por eso, o sea, yo te puedo decir, no sé, conseguir cereales, granola, galletitas de agua, pan, queso, untable, mermelada. Sí, perfecto. A veces eso no se puede, ¿sí? Entonces, o sea, desde ese lugar, como vos lo puedas cortar, está bien. Esa es la idea, ¿sí? Y después, a lo otro, los desayunos, desde lo educativo, lo ideal, lo que recomienda el Ministerio de Salud que aplica para los deportistas tranquilamente es alguna fruta, una infusión, ¿sí? Que puede ser té, café, mate cocido. Se le puede agregar algún lácteo, como leche o yogur, ¿sí? Y alguna porción de cereales. Los cereales de desayuno generalmente son pan, galletitas de agua, galletas de arroz, cereales de desayuno, granola, queso untable, mermelada. El queso untable es como más parecido a un lácteo, la mermelada es un dulce. Entonces es tan válido hacer un mate cocido o un té con 2 tostadas con queso untable, mermelada y una banana, como hacerte un licuado de banana con leche y agregarle granola adentro. Entonces, los componentes son esos 3, ¿sí? Un lácteo que le va a agregar alguna cuestión proteica y un poco de calcio, pero principalmente la cuestión proteica. Un cereal que le va a aportar energía. O sea, si come un yogur con una fruta, probablemente le falte energía. Entonces ese yogur se le agrega un cereal, granola, alguna galletita de agua, pan, ¿sí? En el caso de que se lo haga en la calle, un turrón, una barra de cereal, se puede agregar un fruto seco, ¿sí? O sea, no hay una forma que esté correcta. O sea, no es que si haces esto está bien, ni si haces esto está mal. La idea es mezclar esos 3 grupos de alimentos y bajar esa información. Y después hay que ver las posibilidades individuales de cada uno. Ahora, todas esas cosas de que el yogur no, la fruta después de las 6 no, todas esas cosas, o por ejemplo, no sé, yo no estoy a favor de comer harinas todo el tiempo, pero aquella gente que dice que las harinas matan, y la verdad que el ser humano aumentó la población exponencialmente cuando empezó a plantar trigo. Entonces decir que la harina no va a matar es no ver la evolución de la población, ¿sí? Entonces, o sea, esos mensajes tan tremendistas generalmente son para buscar algún efecto así expositivo, ¿sí? No sé si te respondí, Mariano, pero... Sí, perfecto. Gracias, Mariano. No, por favor. Edison Álvarez y después Ezequiel Calace. Bueno, mi profe, buenas noches, compañero Mariano. Una Hola, pregunta. bien. Después de realizar una actividad física, ¿en qué tiempo el deportista debe de nutrirse o comer? Es importante la reingesta cuando vas a tener una segunda sesión de entrenamiento. Eso puede ser una pretemporada. Se recomienda hacerlo lo antes posible. Y si no, no tanto. Nosotros, por ejemplo, cuando termina el entrenamiento, disponemos de frutas, cereales, frutos secos, yogur, como para que, no para que tengan tanto una recuperación rápida, sino para que en el camino a la casa no frenen y se compren alguna comida chatarra o alguna pavada porque tienen hambre, ¿sí? O sea, es verdad que la comida post competencia facilita una mejor recuperación, pero tengan en cuenta que eso es esencialmente importante cuando vos tenés otra competición dentro de las 24 horas o antes de las 24 horas. Si no, hay que darle más importancia a la previa, ¿sí?
A mí me pasaba que en el club habíamos propuesto un desayuno y los que traían el desayuno lo traían para cuando terminaba, porque pensaban que cuando terminaba era más importante que al comienzo. Y lo llevaban más a la tarde, más tarde porque ellos creían que era más importante. No. Todo lo que nosotros hacemos en la previa tiene mucho más impacto en el rendimiento y en el entrenamiento que lo que hacemos a posteriori, ¿sí? Más en el fútbol. ¿Sí? Les diría que presten mucha atención a la previa y al durante. Sobre todo si hay pocos recursos. Si hay pocos recursos, para la previa y el durante. No sé si contesté eso. Gracias. Cagaste. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, un gusto. Creo que me olvidé lo que iba a preguntar. Nada, ya contesté un par de veces. Nada, primero, ¿qué haces con los jugadores que te amenazan cuando vas a medir? No pasa nada, no, yo les digo a todos que sí, o sea, les digo que están siempre bien. Cuando me amenazan, estás bien. Y que te amenazan con romperte todo el escritorio también. No, ahora la pregunta en serio, María. ¿Cómo o qué sentís vos cuando, por ejemplo, estás en un club como Lanús, donde te dan las herramientas y te dan las decisiones, aparte de medir, que no solamente tu labor es medir a los jugadores, sino que tenés algo más allá que podés interferir en las comidas, post o antes de entrenamiento o antes de los partidos? Y por ejemplo, como te toca en el caso nuestro, que estás con nosotros en talleres, que quizás la participación es menor, ¿cómo te gusta manejarte? A mí me da la sensación que quizás el lugar te lo da no solo el club, sino el cuerpo técnico. O sea, nosotros hoy estamos acá trabajando o estudiando para ser parte del cuerpo técnico. Me parece que me gustaría que me des tu opinión, cómo te gusta a vos trabajar, o que te den la libertad, o cómo te gusta trabajar, o que te trate el cuerpo técnico cuando llegás. Mirá, yo me acostumbré a trabajar en distintas circunstancias. Y dentro de esas circunstancias uno trata siempre de hacer lo mejor posible dentro de lo que le toca. Obviamente que te den más tareas requiere más responsabilidades, pero en algún punto obviamente, ¿no? O sea, es mucho más lindo cuando vos tenés mayor injerencia, y nuestra injerencia es muy chica, ¿sí? O sea, nosotros lo que somos es una herramienta más para tratar de facilitarles que ustedes se preocupen solamente por el momento que tienen que entrar a la cancha. Obviamente que está bueno cuando tenés mayor injerencia y tenés mayor posibilidad, porque también la mayor parte de las veces lo que suele pasar es que si no todas las cosas se terminan manejando porque se hicieron así. Y hay veces que hay otras cosas que se pueden hacer, hay cosas que avanzan, hay más opciones, que obviamente, bueno. Yo con el tiempo me acostumbré a la tarea que me toque hacer, en el lugar que me toque hacer, hacerlo lo mejor posible. Y entender que a veces los espacios se generan con el tiempo. Está buenísimo cuando vos tenés la posibilidad de tener injerencia en más cosas y que tenés los espacios para trabajar y las herramientas para trabajar. Pero la verdad que no reniego de cuando no me dan esas herramientas o cuando no me las dieron, porque yo también siento que de eso aprendí un montón. Entonces es como que, obviamente, si me das a elegir hoy cuanto más cosas me den para hacer, está buenísimo, pero también es como que está bueno aprender a acomodarse. Calculo que les pasa a ustedes también. ¿Viste? O sea, acomodarse en una Sí, relación. yo lo que más recato de tu trabajo, o sea, en este caso que me toca compartir con vos, es que quizás no estás tanto tiempo con nosotros, pero sí lo que buscas es enseñarnos a comer. Porque cuando llegaste, lo primero, quizás la mayoría le ha pasado cuando recurrió a un nutricionista, es decime qué como, que quiero bajar o quiero ponerme. Qué buena ese es.
y que nos enseñaste vos es, no, el de decirme que como no. Bueno, primero una idea, ¿qué es lo que comes? Me ha tocado mandarte la comida diaria, la que te podía mostrar, la otra no te mandaba. No. Y después, nada, el hecho de eso, de enseñar a lo que hay que comer. Y muchas veces tenés la mano con el jugador, se nota día a día que tenés en el paño, que como sabes manejar algunas situaciones y bueno, me parece que eso es muy valorable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que ya que estamos, yo soy un agradecido, que ustedes me recibieron muy bien. Y la verdad que yo cuando a veces para trabajar, lo más simple que me resulta a mí es pedirle fotos a los jugadores de lo que comen. Porque a mí la foto me permite ver no solamente lo que come, sino el volumen de lo que come y preguntarle, che, si no tenés esto, ¿qué pones? O a esto, ¿qué le puedes agregar? O a esto, ¿qué le falta? Eso me parece que es la mejor forma por ahí de intentar un cambio de hábito. Y hay veces que no es fácil obtener un buen ida y vuelta. Y la verdad que con ellos me mataron las fotos. Y la verdad que está buenísimo. Porque eso es muy motivador. Obviamente que todo funciona por contagio, ¿no? Si yo les pregunto a yo qué como y nadie me manda nada, le voy a preguntar 2 veces, 3 veces, a la cuarta no les pregunto más, porque pienso que no les interesa. Y la verdad que en ese sentido me facilitaron todo muchísimo, me abrieron muchísimo las puertas y la verdad que yo estoy hiper agradecido. María, perdóname, pero obviamente acá, como decimos todos, aprendemos de todo y me encantó la frase que dijo ese. Vos le preguntaste qué comen, ¿sí? Todos los nutricionistas te dicen tenés que comer esto. Y No, eso no es sé parte si, del no, proceso no. educativo. No, No, a ver, hay muchísimos colegas, o sea, la verdad que los colegas, nosotros también, no, pero no es por hablar más del no, colega, a pero los ver. profesionales de la salud también tenemos como a nosotros, a los profesionales de la salud, la formación académica nos dice todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que decir. Y en esa formación académica a veces se nos pierde eso de escuchar a la persona con las cosas que tiene y en base a eso ir a corregir las problemáticas puntuales que tiene. Tal Y es cual. un proceso que también nosotros intentamos reconfigurarnos distintos y en ese sentido todos trabajamos muy parecidos. O sea, Excelente, no, lo que quería resaltar era eso y obviamente otro de lo que dijo Ezequiel, viniste a compartir el trabajo con nosotros. Y eso obviamente ser un compañero, el poder compartir, a ver, son 2 frases y sobre todo de un jugador, de una persona que está compitiendo y jugando que me pareció importantísimas resaltar, porque como decíamos al principio, es un proceso educativo. Todos los aspectos que te han vinculados a las áreas que nutren al deporte y obviamente a la mejora del rendimiento. Así que excelente ese, vas bien, te vamos a poner una buena nota. Muy bien, Muchas gracias, ese, muchas gracias, en serio. Lo único que tarda un poco en contestar los mensajes, nada más. Sí, no, son muy largos los mensajes. Toda la vida. Va a seguir pasando siempre, perdón. Dejamos preguntar entonces, dale Luca. Bueno, Ricardo Golfieri y después Eric Chimini. Sí, hola, ¿qué tal, Mariano? Buenas noches. Sí. Mira, yo te quería hacer una pregunta respecto a las dietas veganas o vegetarianas. Si se da ahora más habitualmente sobre todo en los juveniles, y bueno, considero que también debe haber en deportistas de alta competencia también, si eso es compatible o cómo lo ves. Las vegetarianas y las veganas son dietas completamente distintas. Yo creo que los vegetarianos no tienen inconvenientes. En líneas generales, yo lo que veo es como que en los deportistas de élite hay como en la población en general, creo que hay una idea de que cada vez, no es que hay que dejar de comer carne, pero se incluyen otras cosas en el plato. Entonces eso secundariamente hace que por ahí el consumo de carne no sea tan alto. Yo creo que un vegetariano bien asesorado no tendría ningún tipo de inconvenientes. El tema es cuando alguien decide comer un grupo de alimentos y no se asesora de cómo reemplazarlo.
ahí eso sí termina siendo complejo. Y un vegano ya es más complicado, pero hay fisicoculturistas veganos. Entonces, o sea, yo creo que con asesoramiento y entendiendo también esto, ¿no? De la progresividad de los procesos. Si yo me levanto mañana y digo, quiero ser vegano, y modifico completamente mi alimentación, y mi cuerpo va a tener un tiempo de adaptación de una situación a una situación novedosa. Entonces, por ahí, si eso se hace en competencia, puede traer alguna complicación, pero si eso va acompañado con un seguimiento y con una progresión, yo creo que es completamente factible. Obviamente los veganos necesitan más cuidados, necesitan suplementación de B12, pero hoy en día yo creo que es compatible. No creo que sea para todo el mundo. Yo creo que hay personas que lo van a intentar y les va a costar, y a otros les va a resultar más fácil, pero yo creo que es factible. Insisto, si a mí se me ocurre mañana, no sé, arreglar la computadora del auto y no sé nada de computadoras de auto, voy a tener un problemón. Ahora, si me asesoro, y bueno, por ahí llego a un puerto. Entonces, o sea, me parece que sin asesoramiento, lo que suele pasar muchas veces es que yo no como más carne, y listo, y queda ahí. Bueno, no es yo no como esto, bueno, si no comes esto, lo puedes complementar con esto, le puedes agregar esto. Estate atento a estas posibles sintomatologías que te traiga la falta de este alimento, hagamos unos análisis de sangre y después vemos cómo te vas adaptando. Me parece que si se hace eso, es completamente factible. Muy bueno. Dale, muchas gracias. De nada. Eric Chimín. Lucas. Ahí está Eric. No sé si está. Eric. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo andás, Eric? ¿Todo bien? Un gusto, la verdad que es muy nutritivo justamente para nosotros esta charla. Algunas cositas ya lo fuiste respondiendo. Yo quería consultarte por el tema puntual de lo que son las legumbres, la proteína que nos dan las legumbres y cómo hacerle entender nosotros, yo pensando más que todo en los niños, en los jóvenes, con lo que me gustaría a mí arrancar, con el que siempre nos hace hincapié de nosotros, Cristian, el tema de docencia, ¿no? De enseñarles, sin ser un especialista en el área, cómo comer, qué consejo nos daría nosotros, qué consejo nos podría dar vos a nosotros, para que nosotros también darle a los padres, que serían los encargados de justamente prepararle lo que es comida, colación a los chicos, para que entiendan lo importante que es en un niño estar bien alimentado y que eso le va en su sueño de ser futbolista, indudablemente le va a ayudar muchísimo, ¿no? Esa es mi consulta, María. Las legumbres nosotros tenemos que tener en cuenta que aportan mucha energía, son muy parecidas energéticamente a lo que sería un plato de arroz, un plato de fideos, entonces tenemos que entender eso por un lado. O sea ¿qué es la asociación que nosotros tenemos que tener? Es que si comemos en exceso, podemos aumentar de peso. Entonces, o sea, está bueno incluirlas con moderación, como siempre, ¿sí? Para no hacer de un alimento el único alimento que me va a solucionar las cosas. Lo bueno que tienen las legumbres es que tienen un alto componente proteico, entonces, o sea, el aporte proteico que me dan las legumbres está bueno, es de calidad. Con respecto a los micronutrientes y las cantidades de hierro y todo eso, tiene mucho hierro, pero no tiene tanta disponibilidad, no es tan fácil de absorber, pero también está. Entonces está bueno entender que dónde metemos ese alimento, ¿no? O sea, como si nosotros metemos una legumbre como reemplazo de lechuga, tomate, zanahoria, le estamos cerrando. O sea, ese alimento sería como un análogo de arroz, fideo, papa, batata, ¿se entiende? O sea, eso sería como principal, ¿sí? Entonces, primero eso. Después, con las legumbres, acá en Argentina tenemos un problema cultural, no sabemos cocinarlas. O sea, no tenemos cultura de consumo de legumbres, por lo tanto la mayor parte de la gente no sabe cómo comerlas. Las legumbres en líneas generales, mi recomendación es que la forma más sencilla de incluirlas es en ensaladas. Como dentro de una ensalada y un agregado de legumbres. Importantísimo
que aquella persona que nunca comió legumbres, si se come un plato de legumbres, va a tener muchísimos dolores abdominales, va a tener muchísimos gases, va a tener muchísimos calambres, que son alimentos muy, muy fibrosos. Entonces, si yo quiero estimular el consumo de algo, se lo doy y le cae mal, no lo como más. Entonces, la recomendación es para aquellas personas que nunca consumieron, es que lo vayan incorporando de a cucharadas soperas. Una cucharada sopera de lentejas, una cucharada sopera de porotos en una ensalada, y eso que te vaya produciendo como que tu cuerpo se vaya acostumbrando a asimilarlo. ¿Sí? Como ese tipo de alimentos hace el consumo progresivo. Y después, principalmente es en ensaladas. Hoy en día hay una oferta de hamburguesas de todo tipo de legumbres que es buenísima, y la forma muy sencilla de comer legumbres también es haciéndolas con un mixer, haciéndolas puré. Esa es buenísima. Es una forma de hacer un puré de papas. Agarrás lentejas, las sacás de la lata, las currís, las mixeás y tenés un puré de lentejas. Está buenísimo. Claro, poroto, garbanzo, sobre todo. O sea, las legumbres químicamente son muy parecidas, por lo tanto, las formas de cocción siempre son por hervor, porque son componentes almidonados, y también como son almidonadas, también me permiten hacer todo tipo de buñuelos, hamburguesas, o ser mixeadas tipo como si fuese un puré. Básicamente eso sería, ensaladas, mixeadas como puré, o en algún formato garbanzo usado como harina. Obviamente también hay harinas de legumbres, pero son por ahí de calidad menor que comer el poroto en sí. No sé si contesté tu pregunta, Eric. Así, las legumbres, a nosotros nos pasaba, por ejemplo, yo trabajaba en programas de salud en ciudades, en lugares donde por ahí la gente tenía necesidades básicas insatisfechas, y nosotros les llevábamos bolsas con lentejas, y la verdad que aplicaba muchísimo para la población, porque era un producto que es barato, y que nutricionalmente es muy superior por ahí a comer un fideo, o sea, desde lo nutritivo. Pero chocábamos siempre con que la gente no la sabe consumir. No tiene ni idea de cómo se cocina. Entonces, o sea, por ahí hasta la forma de si vos querés estimular el consumo de legumbres, empezar a pasarle recetas de cómo hacerlas. Porque si vos querés que alguien coma algo, mínimo le tenés que enseñar cómo comer. Me parece que esa puede ser una buena opción. La de hacer las hamburguesas me parece que es atractiva, porque la hamburguesa es como algo que la gente puede frizar y las puede ir sacando. Es mezclarla con un huevo y con alguna otra verdura que vos quieras. Y la otra es hacerla tipo puré, hervirlas, hacerla tipo puré, también me parece que es una forma fácil de comerlo. O en ensalada, ¿no? Si arrancás con eso, después podés ir para donde quieras, pero ahí está la base. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, Eric. Últimas dos preguntas, Marian. Primero Ezequiel Viales y después está Diego Stanich. Hola, buenas noches. Hola Ezequiel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Mariano, gracias por la clase, la verdad que muy, muy linda. Muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta que ya la hizo Cristian en el arranque, así que me sonó con la pregunta, pero era referido a la balanza sobre un jugador que por ahí lo tenemos en el plantel fuera de peso. ¿Cómo lo iba a aceptar en ese momento de que uno se presenta con la balanza y le toma el peso por ahí esta semana y por ahí a los 10 días? Y tu respuesta fue hacerlo con un poco de cautela, viendo cuál es la reacción de ese jugador, ¿no? Pero que sirve para poder ayudarlo a llegar al peso adecuado, ¿no es cierto? Obvio. Esto es como, perdón que te interrumpo, pero esto es como les pasa a ustedes. Vos por ahí a un jugador le gritás y lo estimulás, y a otro le gritás y lo inhibís. Entonces, o sea, con esto pasa lo mismo. A mí me pasa que hay jugadores que si tienen un peso inadecuado se empiezan a preocupar. Y yo lo último que quiero es que ese jugador entre preocupado a la cancha. Porque si entra preocupado a la cancha, entra disminuido, arrancamos mal. Entonces, o sea, esa es la manipulación que hay que hacer en relación a cómo la persona sensa esa problemática. Hay otros jugadores que no les importa. Y hay otros jugadores que les importa, pero que en el momento de entrar a la cancha lo pueden dejar a un costado. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta como para no
que un control no termine disminuyendo algo. Ok. Y por eso, esa gracias. Y la otra que te voy a hacer cortita y es más que nada una duda, es ¿de qué le sirve a un jugador si tiene que jugar, supongamos, a las 16 horas, tomarse un speed con una cafeaspirina 1 hora antes o media hora antes del partido? Como técnico, como cabeza de grupo, ¿lo puedo permitir o no lo puedo permitir? La explicación técnica de por qué lo hacen no lo sé. Porque dudo que puedan dar la explicación técnica de molecularmente qué están consumiendo y para qué. Tiene una lógica que es la cafeaspirina. La aspirina tiene un efecto analgésico, entonces durante un partido podría ser funcional. Ante traumatismo que tiene el fútbol, la aspirina no hace nada. La cafeaspirina yo creo que la toman por la cafeína, pero los niveles de cafeína que tiene una cafeaspirina son de 40 miligramos, y las dosis de referencia que nosotros tenemos como para decir, bueno, esa persona está bajo el efecto de la cafeína, estimulante de la cafeína, son arriba de los 250 miligramos, o sea que te tienen que tomar como 6 cafeaspirinas, o sea, y eso es como hacerte un agujero en el estómago. Claro. Y el speed lo que te aporta es azúcar. O sea, te aporta cantidad de azúcar similar a una gaseosa. La diferencia entre la bebida deportiva y el speed es que las dos tienen azúcar, la bebida deportiva tiene menos azúcar, pero la bebida deportiva tiene más salada, entonces eso facilita la retención de líquidos. Las bebidas del speed tipo no. Y también, por ejemplo, no sé, el speed acá en Argentina tuvo una demanda porque lo consumían con alcohol. Entonces existe un speed que no tiene ni cafeína y otro que tiene 20 gramos, pero en líneas generales se hace por desconocimiento. Si vos me preguntás a mí, te tomás un café con 3 cucharadas de azúcar y estás consumiendo la misma cantidad de azúcar y el doble o el triple de cafeína. Ok. Por ejemplo. Entonces, o sea, pero bueno, ¿viste? ¿Por qué se hacen? La verdad, se quiere a veces que hay cosas que son folclóricas, o por ahí la escucharon a alguien. En un momento se consumían unas pastillas de glucosa que eran o sea, son feas de gusto, y por ahí es preferible comerte, no sé, 3 caramelos masticables, y es exactamente lo mismo y es mucho más fácil de comer. Pero bueno, ¿viste? O sea, no sé si te contesté, pero sí, yo creo que se hace por eso. Pero por ahí, si vos me decís, lo puedes mezclar, lo puedes cambiar por otra cosa. No tiene riesgo, o sea que no va a tener un riesgo tomar una speed con cafeaspirina, porque no va a producir nada. No sé si es la mejor opción, si me preguntas a mí. No sé si es la mejor opción. Y también convengamos que la aspirina y la cafeína, si vos lo consumís, o sea, la cafeaspirina es un medicamento, o sea, y la aspirina tiene un efecto sobre la mucosa estomacal que si vos lo consumís seguido, te predispone a ciertos tipos de patologías. No creo que si vos lo consumís una vez por semana te haga algo, pero si me preguntas a mí, hay 3 opciones que podrían ser mucho más efectivas, o sea, por eso te digo, no sé. Mariano. O sea, si me preguntas a mí, yo no se lo recomendaría. Mariano, muchísimas gracias. Calculo que algún jugador le habrá hecho el planteamiento a Ezequiel. Seguro que no es más emocional, eso no es más de la cabeza. Obvio, sí. No es más psicológico. Eso me parece que es más psicológico creer de que le va a hacer bien y se va a sentir más fuerte. Sí, obvio. Yo a ver, con estas circunstancias, yo siempre doy mi parecer, pero siempre respeto al jugador teniendo en cuenta lo que decía antes con respecto al peso. Uno de los principales factores que limitan el rendimiento es el emocional. Por lo tanto, yo le quiero generar la menor cantidad de alteraciones emocionales antes de entrar a una cancha. Si lo que hace no es grave, no pasa nada. Ahora, si lo que hace le puede generar un problema futuro, o si yo le puedo recomendar y decirle, mira, si cambias esto, por ahí es mejor, y él accede, buenísimo. Si no quiere acceder, que lo siga haciendo. O sea, hay que buscar ese límite entre...
yo soy un asesor. Yo no le impongo nada a nadie. Yo soy un asesor. Trato de recomendar en mi área lo que creo que es mejor. Después el jugador tomará esa información y decidirá en base a lo que cree que es mejor para él. Por supuesto, por eso a mí me tocaría, le diría que no. Yo le diría que no. Pero bueno, si él después lo hace a escondida de uno, pero seguramente yo a un deportista le diría que no. Pero bueno. Sí, es que también hay deportistas que son más permeables que otros. Entonces ahí también yo lo que nunca busco, o sea, yo creo que los nutricionistas dentro del ambiente de fútbol tenemos esto de que por ahí somos los más nuevos y nos tienen como siempre del lado del no, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces yo lo que nunca busco, lo que trato de no buscar es nunca enemistarme con el jugador, siempre que darle mi opinión, pero no alejarme lo suficiente como para que él no me esconda cosas, porque si me esconde cosas yo no puedo hacer nada. O sea, me deja fuera de la posibilidad de intervenir. Entonces, o sea, trato de tener una postura siempre cercana, porque si no es como me saltean y listo, o sea, y me dejan afuera de la discusión. Sin ninguna duda. Bueno, Luquita. Última pregunta, Diego Stanichi. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. ¿Anda, Diego? ¿Bien? Bien, bien. Voy a ser cortito, así nos podemos ir todos, así que me quedó todo muy claro y muy bueno lo de hoy. Así aclararon algunas cosas. Más que nada lo que te quería consultar es cómo diagramás y cómo recomendás la alimentación si tenés el jugador entrenando a la mañana, con el entrenamiento en el club, y después a la tarde quiere realizar actividades en el gimnasio. Que vos estabas diciendo con el tema de la suplementación, por ahí al alimentarse bien quizás no es necesaria, dependiendo también de la carga física que tenga, ¿no? Sí, la mayor parte, o sea, sí, los suplementos están hechos para reforzar situaciones donde falta algún nutriente o son nutrientes que son de fácil acceso, o sea, o de fácil consumo para los deportistas. Entonces, ¿cómo se planifica eso? Y, por ejemplo, o sea, nos pasa que a veces cuando en ciertos clubes entrenas en lugares que les queda lejos a todos, entonces tienen 1 hora y media, 2 horas de viaje hasta que vuelvan a casa. En ese caso, yo por ahí les recomiendo algún suplemento proteico para que se llenen y para que no coman una pava en el camino. Ahora, si el jugador está a 15 minutos de la casa, que vuelve, vaya y se coma una fruta y un yogur en la casa, que es lo mejor que puede hacer. Ese segundo turno de entrenamiento se planifica como se planifica el de la mañana. O sea, con una buena comida previa, con hidratos, proteínas y alguna fruta o alguna verdura según sea el horario. Se planifica exactamente igual. Obviamente que todos los trabajos en gimnasio no son iguales, pero se planifica exactamente igual. O sea, siempre se planifica en la previa, en el entrenamiento de una competencia, la comida previa. Como una comida de carga de hidratos, principalmente. O sea, esa es la idea. Donde se hace un poquito más de énfasis. La mayor parte de los deportistas profesionales, adultos, exceptuando situaciones particulares, no deberían necesitar suplementación. Y en algunos casos se suplementa por las dudas, y me parece que suplementar por las dudas es un error. Para suplementar a alguien hace falta una carencia específica, por ejemplo, no sé, alguien que le cuesta recuperarse mucho de lo muscular, por ejemplo, a mí me dicen, me siento cansado, muchísimas veces. Y sentirse cansado puede ser porque no durmió o porque se siente cargado de lo muscular. Bueno, claro. Si es porque no durmió, ¿qué le voy a dar? ¿Un suplemento? No, tiene que dormir. Entonces, si se siente cargado de lo muscular, por ello le puedo dar creatina, le puedo dar algún suplemento proteico para ver si eso mejora. Pero me parece que siempre hay que hacer una pregunta más. Tal cual. Entonces, una pregunta más, tenés un dato más y en base a eso tomas una buena decisión, me parece. No sé si te respondí, Diego, por ahí divagué. Sí, genial, Mariano, la verdad que todo muy clarito. Te agradezco todo, muchas gracias. Bueno, una charla espectacular, Mariano, muy bueno, más allá de todo esto que nos sirve a todos, el estar al frente de un plantel,
tenemos que saber de todo, así que una información espectacular la que nos diste, porque uno tiene que saber los chicos que son mañana jefes de grupo y que tienen que saber manejar y de todo. Así que una charla espectacular, con mucho conocimiento, la verdad. Hay muchas cosas que uno cree que las sabe todas y todos los días aprende algo. Y me pareció una charla espectacular. Yo he sacado un montón de cosas, me pareció una charla hermosa. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Salvador. La verdad que gracias por el espacio. Gracias por el espacio, por el tiempo, por escuchar, por preguntar. Soy un agradecido. Así que espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa que quede ahí, a través de Cristian podemos vehiculizar esas dudas. La idea es que cuando pasa esto todos aprendemos de todos y la verdad que está buenísimo. Muchas gracias por el espacio y por eso, por el espacio, por escuchar y por quedarse hasta ahora. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Mariano, muchas gracias. Gracias, María. Bueno. Sí, obviamente despedirlo. Gracias, Mariano, gracias.